Una vez más, le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a un encuentro más con el profe Alberto Mansueti en este ciclo de charlas que se llama Cinco Reformas Argentinas. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Bien? Todo bien, gracias y gracias por la oportunidad para vos y para tu audiencia. No, por favor. Para mí es un honor, como siempre te lo digo, hablar con vos. Y aparte, bueno, la idea es generar consenso y gente para formar un movimiento de cinco reformas acá en Argentina y seguir expandiendo este programa político por toda América Latina. ¿Sí, Alberto? Adelante. Bueno, este gobierno de Milei pasa la semana y siempre hay un tema para conversarlo, ¿eh? Ahora eh, sale el tema de que va a Davos, a la conferencia de Davos, ¿sí? En principio dijo en la escalinata del avión, a punto de subir, no fue ni una conferencia de prensa, ni una entrevista, ni nada, pero lo último que vi fue que un periodista así con el celular se le acercó y le dijo que va a ser en la conferencia de Davos. Y Milei dijo a sembrar la semilla de la libertad. ¿Cómo lo ves, Alberto, eso? Bueno, veo lo siguiente. Bueno, me parece muy bien que vaya a sembrar la semilla de la libertad. Primero aclaremos, porque hay mucha confusión en Argentina, confunden el foro de Davos con la Agenda 2030. Y eso es solamente porque el fundador y presidente del foro de Davos, que es Klaus Schwab, es un hombre del Club Bilderberg y es el que lanzó desde el Club Bilderberg la Agenda 2030 que resume la ideología globalista. ¿Ok? Eh, pero entre el Club Bilderberg y el Foro de Davos hay dos diferencias importantes. En primer lugar, las reuniones en Davos no son secretas, como en el caso del Club Bilderberg. ¿Ok? Y en segundo lugar, al foro de Davos se ha invitado a exponer a oradores que no necesariamente comparten la Agenda 2030. Al menos los 17 objetivos no los comparten, o al menos no todos. Y podemos citar ejemplos aquí. En el foro de Davos, donde va a exponer Milei, expuso también Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, ¿ok? Sí, sí, que sí, sí. son, que son opuestos al globalismo. Digamos que no están en Entonces, formato logia, ¿no? Como pareciera el Club Bilderberg. así es. Entonces vamos a ver, sí, el Club Bilderberg apoya a Klaus Schwab y Klaus Schwab es el principal promotor, uno de los principales promotores de la Agenda 2030, la cual ha adoptado las Naciones Unidas. Y toda la Agenda 2030 corre en los canales de las Naciones Unidas y sus más de 100 agencias globalistas, que no es lo mismo que globalización. Globalización son las ideas de la libertad puestas en el marco del comercio internacional, libre cambio, cero proteccionismo, cero aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en Cinco Reformas Argentina tenemos que hacer una labor docente muy grande. Como vos sabés y ya sabe nuestra audiencia, estamos preparando el novena edición del noveno Foro Liberal de América Latina, que si Dios quiere, lo vamos a hacer el 6 de abril en la ciudad de Rosario, porque en Rosario está la base del Partido Moderado que dirige Walter Eiguren. Entonces ahí nos vamos a reunir los del Foro Liberal de América Latina, o sea, Chiapas, Tapia, Rocha de Bolivia, y Othman de Venezuela y Colombia, etcétera. Nos vamos a reunir en Rosario el 6 de abril. Mientras tanto, yo voy a dictar mis clases, el 5 de febrero reanudamos, aclarando todos estos temas. Ahorita se ha cumplido un mes del gobierno Milei, ¿ok? Un mes del gobierno Milei llevamos y la postura nuestra, hasta ahora, y probablemente será la del nuestro foro liberal,
apoyo a Milei, pero con observaciones. Entonces, en el programa de ahora vamos a explicar las razones, los argumentos, como siempre nosotros hacemos, por qué apoyamos a Milei, por qué el apoyo y cuáles son las observaciones y por qué las hacemos. Entonces, apoyamos a Milei fundamentalmente porque ha adoptado el camino correcto de las reformas. Yo personalmente no lo voté a Milei, ni voté a Bullrich, voté en blanco, como siempre lo hago por otra parte, porque el plan Mataleyes de Sturzenegger no lo mostró Bullrich en su campaña, que era la que lo tenía, y tampoco lo mostró Milei en su campaña, porque no lo tenía, lo adoptó después de ganar el balotaje y resultar elegido presidente con un 56% de votos, abrumadora mayoría, pero ojo, no todos esos votos son ideas de la libertad, ¿ok? Exacto, exacto. Probablemente de esos votos, de ese caudal, un 30% sea ideas de la libertad, pero el resto es voto bronca, voto antikirchnerista o antiperonista, digamos, ¿ok? Y ahora con Milei reflota el menemismo. El menemismo había estado prohibido en Argentina, vedado, cancelado, era mala palabra incluso menemismo. Ahora aparecen los menemistas porque Milei les ha dado un nuevo aire, lo cual está muy bien, ¿ok? Y la razón por la cual nosotros apoyamos es principalmente el paquete mataleyes del DNU y de la ley ómnibus, la ley bases, así se llama, ¿ok? Que es derogar las leyes malas, y eso es lo que yo vengo proponiendo desde mi libro Las leyes malas en 2009. Entonces, ¿cómo no voy a apoyar a mi ley? Claro que lo apoyo con todo. Pero hay observaciones. Si te parece bien hasta aquí, seguimos con las observaciones. Exacto, y después te voy a contar por qué inicié esta charla con la noticia de la visita de Milei al foro de Davos, justamente, porque me parece que Pero una de dale, las dale. observaciones tiene ese sentido, digamos. Ok, dale, te escucho. No, 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 decime vos las observaciones. Bueno, la primera observación que siempre hicimos nosotros es que Milei no tiene un partido, ¿ok? La Libertad Avanza es un rejunte ahí de gente, pero no es un partido idóneo y fuerte. Milei dice que quiere parecerse a Suiza. Suiza no es demasiado liberal tampoco, ¿ok? Hay muchas regulaciones en Suiza, tanto nacionales o federales como cantonales y regionales, en fin, no es el ejemplo ideal. En esto de poner ejemplo hay siempre problemas, ¿no? Porque también se ha puesto el ejemplo de Grecia, de Irlanda, y nosotros que estudiamos transitología a fondo, o sea, la transición, encontramos que el éxito de la transición del estatismo, populismo de izquierda, lo que sea, a un capitalismo liberal y democrático, el éxito depende de un partido. ¿Existe ese partido? Es fuerte e idóneo, entonces las reformas son exitosas. Pero si no existe, como en la mayoría de los casos, sobre todo en América Latina, entonces las reformas son vapuleadas, son boicoteadas, saboteadas, impedidas, ¿ok? Y las reformas o no van o se quedan en la mitad, ¿ok? Por eso nosotros siempre decimos que a mi ley le puede ir bien, mal o regular. Dime. No, la idea, la duda que siempre va a surgir, va la duda, las distintas opiniones de la gente es si Milei no pudo, no quiso o no supo formar un partido. Bueno, da lo mismo, no lo hizo. Sí, bueno, hoy evidentemente Yo creo, se encuentra solo y tratando de sumar voluntades en el Congreso, ¿no? no lo hizo porque es libertario, anarquista, y no es liberal clásico, gobierno limitado, ¿ok? El liberalismo clásico es gobierno limitado, no es anarquismo, tampoco es tiranía o dictadura o cosas por el estilo. Entonces, no lo hizo porque él es libertario. Ahora,
digamos por qué el éxito de las reformas depende de un partido. Porque ese partido cumple dos funciones como oposición antes de llegar al gobierno y una función en el gobierno. Antes de llegar al gobierno, el partido ha cumplido dos funciones. Primero, detener los abusos más terribles del estatismo, ¿ok? Impedir los abusos más graves del estatismo, los desajustes, como vos decís, que después hacen casi obligatorio, perentorio, un ajuste que es muy doloroso. Y el ajuste se compagina mal con las reformas. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, esa función no se cumplió en Argentina. Y la otra función que hace un partido liberal reformista antes de ser gobierno, siendo oposición, es preparar a la opinión, a la prensa, a los partidos, en fin, a ir ablandando, preparando el terreno, ¿ok? En favor de la reforma. Eso tampoco se hizo en Argentina y por eso ahora viene la atragantada, ¿ok? De Claro, claro, claro. más de mil, exactamente 1030 reformas sumando el DNU y la ley bases. Sí, sí, mil sí. treinta y Argentina tiene que digerir todo eso de golpe. Claro. Ah, Y aparte, Alberto, se genera después la confusión y va a quedar en la historia como que se necesitaban hacer las dos cosas a la vez, ajuste y reforma. Cuando si no hubiera habido tanto desajuste, exacto. al cabo de décadas de distintos gobiernos que lo único que hicieron es darle cada vez más privilegios y más favores al Estado, si no hubiera habido esos desajustes, no habría tal ajuste o el ajuste sería mínimo y estaríamos hablando 100% de las reformas. En cambio, Así ahora es. la gente está caliente, vamos a decir las cosas como son, la gente está caliente por el ajuste, porque es difícil que el ajuste lo pague solamente la política. Acá la nafta, lo que subió el combustible, ya estamos pagando todo. Lo pagué yo ayer, Alberto, que tuve que cargar nafta en mi coche. O sea, el ajuste lo estamos pagando todos. Y encima de las reformas, que en cualquier país donde se han hecho las reformas, lleva su tiempo. No, no es la reforma de un mes al otro. Hoy hacemos la reforma y el mes que viene ya estamos para arriba, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, además el ajuste hay que ver si está bien hecho, ¿no? Porque hay muchos críticos liberales del ajuste. El ajuste es de Caputo, ¿ok? Por ejemplo, Milei en su campaña prometió desactivar la bomba de las LELIC, o sea, una deuda fantástica que tiene el Estado con los bancos y tal. Y lo que ha hecho en un mes de gobierno no es desactivar la bomba de las LELIC, sino transformarla en pases, o sea, vencimientos a 30 días, pasarlos a vencimiento a un día, o sea, 24 horas. Uy, es terrible. Y además aumentó la emisión. Y es que nosotros siempre hemos dicho, desde 2016 que empezamos con el proyecto 5 Reforma, que los ajustes lo que han buscado siempre es darle vida extra al estatismo. Para eso han servido los ajustes, para el estatismo, no para el liberalismo. Pero bueno, Puedo disentir un cachito con vos diciendo que los ajustes sin reformas así es, fueron hechos. claro que Acá, sí, bueno, dentro de todo estamos hablando de ajustes con reformas y con claro creo que que sí. reformas, más de 1000 modificaciones a nuestras vidas, ¿no? Ahora, correcto. Entonces, nosotros apoyamos sobre todo la reforma, pero ¿pasarán las reformas? Y esa es la pregunta que se hace todo el mundo, y cuando digo mundo es mundo, ok, en Estados Unidos, en Europa, en China y Rusia también, se hacen la pregunta, ¿pasarán las reformas? ¿Ok? Ujú. O sea, ¿superarán las barreras que le pone el Congreso, la opinión, la gran parte de la prensa, y los sindicatos y tal vez los tribunales de justicia, etcétera? O sea, pasarán la reforma. Yo anoche me quedé mirando mucho el programa de Oppenheimer, que a mí no me gusta Oppenheimer, pero llevó anoche tres personas que se hicieron esa pregunta, ¿tendrá éxito mi ley? No sabemos. Y esas tres personas son de Estados Unidos, ¿no?
Benjamin Hedan del Wilson Center, Jaideep Mukherjee es un indio, de Standard Poor's, calificadora de riesgo, y Jaime Reuche de Moody's, la otra calificadora de riesgo. Entonces, Oppenheimer le preguntó directamente y al grano si ellos eran optimistas o pesimistas con Milei. Y ellos dijeron, ni una cosa ni la otra, somos escépticos o más bien cautelosos. Y la palabra cautelosos es más delicada, más gentil que escéptico, pero en el fondo es escéptico. Y dieron la razón, los tres coincidieron, ¿ok? Las razones de su cautela con respecto al gobierno Milei es que tanto en Argentina como en otros países de América Latina, ya ha habido gobiernos reformistas y de contenido liberal, antirregulaciones, o sea, con intenciones de privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. No es nuevo en América Latina que llegue un presidente con esas intenciones, pero las experiencias no han sido buenas. No mencionaron los casos, por ejemplo, de Color de Melo en Brasil y Mm. de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que yo viví bastante de cerca, sobre todo el de Venezuela, porque estaba ahí, y el de Brasil, porque en esa época yo tengo sobrinas, dos sobrinas brasileñas y tengo mucha comunicación con ellas. Entonces, veamos, Collor de Mello cayó en diciembre del 92 y en Brasil. Y Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, cayó 4 o 5 meses después, en mayo del 93. ¿Ok? En, en el año anterior, en 92, Chávez, militar de izquierda, le había hecho 2 golpes de Estado fallidos a Carlos Andrés Pérez en febrero y en noviembre del 92. Yo me acuerdo todo eso, lo viví mucho, ¿ok? Viví en Venezuela en esa época. Y bueno, al año siguiente, 93, lo tumbaron. ¿Lo tumbaron los militares? No, no lo tumbaron los militares. Lo tumbó el Congreso y parte de la justicia, la opinión, la prensa, en fin. Igual que el año anterior, diciembre del 92, había pasado con Color de Melo. Entonces, por eso son cautelosos los amigos de... A Collor de Melo lo voltearon las inmensas denuncias de corrupción que tenía, ¿no? Pero es que igual que a Pérez, la corrupción es el pretexto, vamos a ser claros. La corrupción es el pretexto. No digo que no haya habido corrupción, pero lo que en realidad ha habido es un ánimo antirreforma. Yo te volteo y como yo no puedo hablar, no voy a hablar de la reforma porque la gente no lo va a entender. Voy a hablar de corrupción. Son ladrones, ladrones, ladrones. Y entonces la antirreforma tumba a la reforma. Entonces, esa es una observación muy grande que tenemos respecto de Milei. Y la otra observación grande es que Milei vive en otro mundo. Con eso de apoyamos a Estados Unidos y apoyamos a Estados Unidos sobre todo en caso de Ucrania, Israel, Taiwán. ¿Okay? Esos son errores gravísimos que van contra la tradición diplomática argentina de neutralidad, la buena tradición, vieja y noble, de neutralidad. Como vos dijiste la vez pasada, Fabián, los argentinos estamos lejos de todos los quilombos en Europa, en Asia, en Medio Oriente, en África. Entonces, ¿qué tenemos que meternos en pleito ajeno? No solo geográficamente, sino también en la vida Sí. social que llevamos acá. Acá acá no hay conflicto Sí, de ese sentido, de ese tipo, ¿no? así es. En Argentina conviven judíos y conviven árabes. Conviven. Yo los vi hacer negocios dándose la mano, ni siquiera firmando un papel, firmando un contrato. No solo eso, conviven gente asiáticos de diferentes países, de Vietnam y de China, por ejemplo, que allá tienen pleitos y pleitos fuertes. Pero ¿por qué tenemos que importar los argentinos esos pleitos? ¿Ok? Y conviven también gentes procedentes del Cáucaso,
que allá en el Cáucaso tienen pleitos. Pero ¿por qué vamos a tener que tener pleitos? Los pleitos del Cáucaso los vamos a importar a la Avenida de Mayo o al interior del país. Obvio, obvio, obvio. Eso es obvio, esa es una observación muy fuerte que tenemos. Lo que pasa es que Milei vive en el mundo de la Guerra Fría y no ha advertido que ese mundo se acabó. El mundo de la Guerra Fría se acabó con el derribo del muro, que no se cayó solo, sino que lo derribaron, y la implosión de la Unión Soviética, y el cambio en China, el Deng Xiaoping en China. Ese mundo, lamentablemente, que es el que vive Milei, se acabó. Y después de él llegaron otros dos mundos. El mundo de la posguerra fría, ¿ok? Que fue en los 90 y al comienzo del siglo XXI. Y después vino otro mundo, que es el mundo multipolar, donde China es una potencia, los BRICS, Rusia, y entonces, y también Palestina, y también, bueno, entonces, ¿por qué Milei se tiene que meter en esos conflictos? Y yo lo voy a decir. Milei se mete en esos conflictos porque él cree, ingenua e infundadamente, él cree que así va a tener apoyo de los Estados Unidos. No, Milei, estás equivocadísimo. Milei, mira lo que dijeron bueno, yo lo vi anoche, en el programa de Oppenheimer. Lo dijeron claramente. El hombre del Wilson Center y los dos de las agencias calificadoras, Standard Poor's y Moody's. No te van a apoyar, Milei, no te van a apoyar, lo dijeron con toda claridad, no te van a apoyar, ¿ok? Y Aparte, disculpa que te interrumpa, los Estados Unidos se desligó de América Latina hace muchos años. por El supuesto, conflicto que, todo este lío de Chávez y Maduro, si esto hubiera pasado hace 40 o 50 años, Estados Unidos hubiera intervenido en Venezuela, ¿o no? Ahora directamente deja que los países hagan su vida, ya no interfieren más en América Latina, y como mucho que va a poder intentar conseguir inversiones, no sé, pero no apoyo político. nuestras observaciones también son en general porque Milei tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, él abraza ese occidentalismo de la Guerra Fría y tal y qué sé yo, pero tiene una contradicción tremenda. La Cancillería argentina sigue de manos atadas y con muy poco margen de maniobra porque la Cancillería argentina está malvinizada. Ese tema lo tenemos que tratar en otro, Sí, sí, lo para un prometo para programa. otro. Bien, bien, bien. Es decir, la reclamación de Malvinas ata de manos a la Cancillería argentina porque la obliga a dar pasos ambiguos, ambivalentes y contradictorios porque pone Malvinas como prioridad y eso lleva a alianzas extrañas y demás. O sea, si él es tan occidentalista, debería desmalvilizar la Cancillería argentina. Y sé que me van a caer encima, pero lo dejamos para otra Bueno, oportunidad. dejémoslo para otro punto. Ahora la pregunta que te quiero hacer, Alberto. Este programa está eh, hecho, estamos en este momento con Milei que aterrizó en Davos, todavía no habló, ¿no? O está arriba del avión, creo, o no sé, o está arriba del avión o recién aterrizó. Todavía no habló. De la misma manera que sentimos que dio un vuelco hacia el liberalismo clásico cuando sacó el paquete de reformas y, bueno, bueno, el DNU y la ley Ómnibus, que son más de 1000 modificaciones a nuestras vidas, si no fuera nada. ¿Se puede pensar que nos puede sorprender en el discurso, no sé qué va a ser mañana, pasado, dentro de 2 días, que va a dar en Davos? ¿Nos Sin podrá duda, sorprender? sin duda, porque mi ley siempre nos sorprende. Nunca sabemos lo que va a decir, porque un día dice una cosa, otro día dice otra. Así que sin duda nos va a sorprender. Pero déjame hablar de otra observación importante. ¿Coincide mi ley con las 5 reformas? A ver, en gran parte sí, ¿ok? Porque las reformas, lo que está haciendo mi ley con las 1030 o pretende hacer con las 1030 cambios en nuestra vida, y son cambios para bien, todos son cambios para bien, y afecta a intereses creados.
¿ok? De todo tipo, periodistas, artistas, Los famosos jugadores de fútbol. kiosquitos, los famosos kioscos. Ok, entonces, con eso Milei estaría haciendo buena parte, gran parte de nuestras reformas uno y 2 le quedarían dos cosas nada más. El impuesto único, el impuesto de las tres U y el patrón oro, que es lo que nosotros proponemos, que no es tan descabellado, cada vez más el mundo va a la desdolarización. ¿Ok? Y la desdolarización tiene un componente de patrón metálico, oro, plata. O sea, revisemos un poco el tema del patrón oro. Hay gente en el mundo, y a Milei no le cabe esa parte del mundo, o sea, en Oriente, no en Occidente, hay muchos gobiernos que están inconformes, muy inconformes con que el dólar sea el patrón mundial monetario de referencia para todo el mundo, porque eso le otorga un privilegio injusto e indebido a los Estados Unidos que tienen la máquina de imprimir dólares y quieren salir de la hegemonía del dólar y la única manera sólida y consecuente y duradera es el patrón metálico, oro, plata. ¿Ok? Eh, entonces, en eso no coincidimos y tampoco coincidimos en que nosotros apoyamos las tres reformas sociales, que es privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia en educación, en salud y en jubilaciones y pensión. ¿Ok? Entonces, por eso coincidimos mucho, pero parcialmente. Es importante entonces que tomemos en consideración esto. Milei vive otro mundo, tendría que tomar un curso acelerado de política con nosotros para aprender dos cosas. Primero, por lo menos, primero, partidos políticos, ¿ok? Que pueden ser uno o varios en alianza, en coalición, pero coalición gobernante no es lo mismo una coalición electoral ganadora que una coalición de gobierno. Porque en una coalición electoral ganadora, que fue lo que hubo en el balotaje argentino, la unidad es mucho más fácil si es contra algo que si es a favor de algo, en este caso la reforma. De manera que eso debería aprender con nosotros. Y también, Hay una diferencia inmensa entre hacer una campaña electoral y después ser parte de un gobierno. Ser gobierno directamente. así es. Y después tendría que aprender cómo es el mundo actual. China no es un país comunista donde él tendría que aprender cómo funciona China, tendría que ver muchos videos de nuestro amigo Adrián Díaz Marro. ¿Ok? China es hasta ahora, no sabemos de aquí en adelante, pero hasta ahora, y desde Deng Xiaoping ha hecho las reformas que primero se llamaron en China las cuatro modernizaciones. Todavía Mao vivía y estaba Chu Enlai promoviendo las cuatro modernizaciones, muy parecidas a las cinco reformas. Cuando Deng Xiaoping se hizo con el poder, ¿ok? En el año 79, 80, 81 empezó con las reformas y China se transformó en un país, en una economía capitalista. Decimos economía, el gobierno es otra cosa. Economía capitalista, ¿ok? Y 800 millones de chinos salieron de pobres, ¿ok? Y pasaron a ser una clase media de alto consumo, incluso consumo digital, que les gusta mucho, ¿ok? Y eso cambió el mundo. Cambió el mundo porque China se hizo una potencia. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno chino? El gobierno chino está casi monopolizado por un partido único. Ese partido único se llama comunista, pero se llama comunista, pero no promueve el comunismo. Hasta ahora ha promovido el capitalismo. ¿Ok? Exactamente. Y entonces, ¿por qué no se cambió el nombre? Para no ofender a los nostálgicos, porque hubiera sido una bofetada en la cara y entonces no lo hicieron. El partido se llama comunista. No promueve el comunismo, pero sigue siendo un partido único o casi único, porque hay otros partiditos comparsa y demás.
Entonces, la política corre adentro de ese partido. Adentro de ese partido hay facciones. El grupo de Shanghái, el grupo de la Juventud Comunista, los Príncipes Rojos, hay facciones, amigas, enemigas o medio amigas de las reformas, hay facciones, y esas facciones, digamos, hay una facción nostálgica, hay una facción que es pro reforma y que quiere más reforma incluso, y hay otra facción que está en el medio tratando, buscando un equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, Milei tendría que aprender mucho. ¿Qué va a hacer? Lo que no aprendió como libertario, porque déjame que antes de terminar este programa, hablemos un poquito de los libertarios. Los libertarios son anarquistas, ¿ok? Y ese es un problema serio, un problema que hemos tenido los liberales clásicos y seguimos teniendo, principalmente que nos viene desde España, ¿ok? A Rothbard no lo siguen tanto en Estados Unidos, sino en España, el Juan de Mariana, que si Juan de Mariana se levantara de la tumba, les daría una patada en el trasero a todos los anarquistas del Juan de Mariana, ¿ok? Y desde España nos llega a nosotros el libertarismo anarquista y todas esas estupideces, los nombres raros, que paleolibertario, que minarquista y que todo esa idiotez. Y lamentablemente eso fue lo que privó en la campaña de Milei. Por eso yo no lo voté. Yo no voy a votar a un libertario, nunca. ¿Ok? Y entonces el problema no es solo que están en contra, no del estatismo como nosotros, sino del Estado. Y al estar en contra del Estado, también están en contra de la democracia, de los partidos políticos y de la política en general. Entonces, para colmo, son casi todos economistas, entonces solo ven la economía, tienen unas gringolas ahí que no les permite ver otra cosa que no sea la economía. Y ese ha sido el problema que hemos tenido siempre y venimos peleando con los libertarios desde hace muchos años. Muchos militantes están entrando en contradicciones ahora que Milei consiguió ser presidente. Yo lo veo, bueno, en las agrupaciones, en grupos de WhatsApp, yo qué sé, en opiniones mismas en las redes, eh, cuando hablaban de lo que decís vos, de lo que era el problema que era el Estado, el problema que era el Estado, y no, el problema es el estatismo, que el Estado se apoderó de todas esas cosas. Y a veces hay que usar bien las palabras porque después se genera eh, o la confusión, el malentendido, lo que sea. Este, y después, Entre, entre el Estado y el estatismo hay la misma diferencia que entre el hígado y la hepatitis. ¿Ok? Nosotros combatimos la hepatitis, pero ¿cómo la combatimos? ¿Extirpando el hígado? No, 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 no. la hepatitis se combate de otra manera. Claro, ¿Ok? claro, no es cuestión de que persona que nace le sacamos el hígado por miedo de que tenga hepatitis. Bueno, y ahora vuelvo a un apoyo a mi ley y me gustaría para ir terminando, un apoyo a mi ley que yo le doy de pie y aplauso y me van a caer mucho encima por esto, ¿ok? Sí, hoy me levanté mi leísta porque anoche miré a estas tres personas que llevó Oppenheimer de Estados Unidos que decían, no, no lo vamos a apoyar a mi ley, vamos a mirar a ver qué pasa, vamos a ver desde la barrera los toros, ¿ok? Y ese apoyo a mi ley, que le doy de pie y con aplausos, es el supuesto pacto con Cristina. Y lo voy a decir aunque me detesten y me odien los gorilas. ¿Ok? A mi ley se le acusa de haber hecho un pacto con Cristina de impunidad a favor de apoyo o por lo menos no agresión. ¿Qué pasa ahí? Dos cosas. Primero, no sabemos si eso es cierto o no. Tal vez no, el pacto, ¿ok? Y pudiera ser cierto porque hasta ahora Cristina no se ha alargado contra Milei, o sea que pudiera ser cierto. Entonces, hay gente, a Milei se lo critica demasiado por eso y se lo critica por idiotez, ¿ok? Y se lo bendice por cosas que son intrascendentes. Por ejemplo, que fue a Davos en avión de línea. Muy mal, porque es un jefe de Estado, tiene que ir con el avión presidencial. ¿Cuál es el problema? Ok. Ahora,
si Milei hubiera hecho un pacto con Cristina, estaría muy bien y Milei me estaría demostrando que yo me equivoqué mucho con él porque lo juzgué poco inteligente. Pero si hizo un pacto con Cristina, que puede ser un pacto explícito o implícito, si hizo un pacto con Cristina, muy bien por Milei, porque así se acaba la grieta, así se acaba el revisionismo histórico y las causas judiciales y nos podemos concentrar en las reformas, que es lo importante. Así que no sé si hizo un pacto con Cristina o no, pero odienme. Si lo hubiera hecho sería fantástico. Hay que ver la fuente de donde surgió eso, ¿no? Bueno, hay mucho fake news Sí, mucho además. troll y cuenta trucha. Por ejemplo, Milei, y aquí sí viene una crítica, Milei se enganchó con una cuenta trucha de Kicillof y no se dio cuenta que era una cuenta trucha. Milei no tiene que engancharse en las redes sociales, ese es otro problema de Milei. Se engancha en las redes sociales, no puede el presidente, pero él quiere ser como Bukele en eso, y Obama, y que gobernaron. Bueno, Obama hizo campaña por redes sociales y demás, pero de Twitter, que se llamaba Twitter en esa época, y Facebook y todo lo demás. Pero no. Y voy a dejar un temita ahí peloteando el populismo punitivo. Esto es muy importante, este tema del populismo punitivo. El 5 de febrero, si Dios quiere, reanudo mis clases y voy a tratarlo en este año. Populismo punitivo es la solución, entre comillas, solución. La solución o la propuesta punitiva, ¿okay? Contra mil cosas. Populismo punitivo es pretender que todo se arregla con cárcel. La corrupción se arregla con cárcel. La delincuencia y las maras se arregla con cárcel. La drogadicción o el narcotráfico se arregla con cárcel. Todo se arregla con cárcel. No, señores, eso se llama populismo punitivo. ¿Ok? Y como todo populismo, hay populismo punitivo de derecha y de izquierda. No hay, como creo, el populismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda, como cree erróneamente el señor Oppenheimer. ¿Ok? Y populismo punitivo también hay de izquierda y de derecha. Decía, populismo punitivo, por ejemplo, otro ejemplo, la feminista, populismo punitivo contra los padres irresponsables. Los antifeministas, populismo punitivo contra las madres que hacen denuncias falsas. Uy, basta de punitivismo, no todo se arregla con cárcel y elevando las penas o bajando la inimputabilidad, La ¿ok? imputabilidad. No todo se arregla así. Gracias. Porque ya la habían bajado. Hace unos cuantos años también la habían bajado. Así es, Bueno, así es. bueno, será un tema para conversar y tiraste un par más también, ¿eh? Así que, bueno, vamos a seguir guardando estos programas que son semanales para los que nos están siguiendo y los van a ver en nuestra lista de reproducción, todos los temas que ya hemos tocado. Y bueno, y la idea es que participen en nuestro movimiento Cinco Reformas en Argentina para formar un gran espacio, un partido político y que pueda apoyar el liberalismo clásico acá en Argentina. Alberto, Y están mis hilos de X. Sígame en X, mis hilos. Gracias. exactamente. Gracias, Javi. Alberto, un placer como siempre y nos vemos la próxima charla. ¿Sí? Viva la verdad, carajo. Viva la verdad. Chao, Alberto.